el Señor sanándome, dándome voz otra vez para hablar. Hermanos, en Juan, capítulo 1, es la historia de lo que nosotros llamamos como la Navidad, ¿verdad? El nacimiento de Cristo Jesús. Y este es en Juan capítulo 1, es nada más o menos como un versículo, pero de 14 al 18. Y es increíble lo que dice. Por ejemplo, en Marcos no hay nada acerca del nacimiento de Cristo Jesús. Nada más en Mateo. Y en Mateo tenemos uh, los sueños de José y varios sueños revelando la voluntad de Dios y él tomando la decisión. Los magos o los sabios vinieron de lejos para honrar a Cristo Jesús vinieron para adorar a Cristo, con entendimiento que este es el Rey. Y todavía Cristo Jesús tiene el título Rey de Reyes. De todos los reyes del mundo, Él es el Rey. Es el Rey. Pero en Lucas tenemos mucha información. Pero esta noche yo quiero comenzar con un poquito de esta historia y luego vamos a ver el ministerio otra vez de Juan el Bautista y lo que él predicando como un profeta de Dios, ¿verdad? Una persona que estaba declarando la preciosa palabra de Dios. Pienso que hemos perdido el camino, el rumbo, ¿verdad? Que muchos piensan que es nada más repetir algunas doctrinas, algunas cosas, algunos versículos y ya. Pero hermanos, el propósito es para conocer este verbo. Por ejemplo, en Evangelio según San Juan 1, capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Pero 14 dice, aquel verbo fue hecho carne. Este es algo, es increíble lo que está enseñándonos. Aquel verbo, todas las cosas por él fueron hechas. Aquel verbo fue hecho carne y habitó. Esta es la palabra tabernáculo. Como tabernáculo entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Wow. Después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. La única manera de entender todo esto es que el verbo se hizo carne. Y Juan nació como 6 meses antes de Cristo Jesús. Porque de su plenitud tomamos todos. De su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos, esta es la salvación. Conocer a Jesucristo, conocer al Dios Padre. Cristo Jesús revelándonos al Padre y necesitamos conocer a Él. Si usted está
contento con nada más una doctrina o algo, ustedes deben leer más la palabra de Dios. Estamos hablando de conocer a Jesucristo, participar de su plenitud, hermanos. Debemos tener muchas ganas de estar con Cristo, conocer a Cristo, amar a Cristo, seguir a Él, obedecer a Él, hacer la voluntad de Jesucristo, que es la voluntad del Padre, porque Cristo siempre haciendo la voluntad del Padre. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por la oportunidad de estar aquí. Pedimos por los enfermos. Sabemos que tú eres el médico de los médicos. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a orar y pedir por tu voluntad en cada situación. Pedimos por Gracie, que iba a tener operación, pero se cancelaron, suspendieron la operación por diferentes razones. Pedimos por sanación de su corazón en el nombre de Cristo. Y pedimos por René, y pienso que el hijo va a volar, va a llegar aquí pronto a San Diego. Y pedimos por mucha bendición a esta preciosa familia y sanación en el nombre de Cristo Jesús, que pueden continuar ministrando y predicando a Cristo Jesús. Y pedimos por cada uno de nosotros que, como Pedro, conociendo a Cristo Jesús, empezó con algo, un encuentro con Cristo, y luego aprendiendo más, enfrentando su pecaminosidad, con más entendimiento de quién es Cristo, y luego declarando que Él es el Mesías, es el Hijo de Dios, y aprendiendo, avanzando con más conocimiento de Cristo. Ayúdanos a leer y entender el Evangelio según San Juan, que habla de conocer a Cristo Jesús para tener vida eterna, vida abundante. Gracias, Señor, y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En el tiempo de la vida de Cristo Jesús, es que cuando Él empezó a su ministerio, fue un tiempo que Él llevando, por ejemplo, en el nacimiento de Él, los ángeles realmente vinieron anunciando un ángel, y luego muchos ángeles y declarando el nacimiento, y algunos pastores se fueron para ver a Jesucristo y verlo como recién nacido. Y también en el anuncio habló de paz, que es posible tener mucha paz, pero también habló de gozo. Cuando los sabios vinieron de lejos y ellos llegaron, y ellos cuando vieron la estrella, ellos regocijando con mucho gozo. Es que la profundidad de Dios es que experimentando tanto gozo y viajando, pagando dinero y realmente todo lo que ellos hicieron buscando, es que tristemente estaba siguiendo la estrella, pero vinieron a Jerusalén, y que pensaron es que su propia manera, es que ya estamos aquí, la estrella ha llegado a Jerusalén, entonces está aquí, pero ellos pasando, porque iba en Belén, no en Jerusalén, ellos se fueron. Y es interesante utilizando la sabiduría del hombre en lugar de la revelación de Dios. Había revelado a ellos el lugar. Una estrella llegó, estaba guiándolos, y ellos tomaron, no mirando a la estrella, y ellos se fueron.
para hablar con el rey. Es que muchas veces nosotros también, en lugar de orar, en lugar de leer la palabra, en lugar de buscar a Dios, nosotros con nuestro propio entendimiento, ¿y qué pasa? Problemas, dificultades, falta de gozo, paz, el amor. Lo que el Señor quiere bendecirnos, revelarnos. Necesitamos entender que sí, tenemos la plenitud de Dios en Cristo, tenemos una manera y siempre Cristo estaba enseñando a Pedro. Y vamos a ver, vamos a enfocar esta noche en Pedro y probablemente no vamos a terminar y si es la voluntad vamos a continuar el próximo jueves, si es la voluntad de Dios. Pero el hermano Sergio leyó de Juan y es que vinieron a él pidiendo acerca de quién es Juan. Y la pregunta en 19, los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron que pues, ¿eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, y está hablando de Isaías 40. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Acuérdense, hermanos, que hemos estudiado en Salmo 105. Hemos hablado de Abraham, Isaac, Jacob, que llegó a ser Israel, y luego José, y luego Moisés, y mucho tiempo en el desierto. Juan tenía poder espiritual porque estaba recibiendo revelación de Dios, recibiendo su mensaje, estudiando Isaías y otros pasajes, preparando su corazón para venir y dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Wow. Supuestamente los más religiosos, ¿verdad? Pero no tenían la compasión de Cristo. Cristo Jesús más enojado con ellos que cualquier otro grupo. El orgullo que ellos tenían. Hermanos, si ustedes andan con orgullo, este es Satanás. Satanás es el padre del orgullo y engaño y todo esto. Y necesitamos humillarnos, hermanos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. En medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Esta es la razón que Juan el Bautista es tan grande en los ojos de Cristo Jesús. Dice, yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Esta es la humildad que cada uno de nosotros necesitamos. Versículo 29, el siguiente día,
vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la responsabilidad de nosotros como hermanos en Cristo, hermanas en Cristo. Es nuestra responsabilidad de hablar de Cristo Jesús. Hermanos, la diferencia entre el tiempo de Cristo y después en el libro de Hechos es que en Hechos había personas que tenían una relación con Cristo Jesús que totalmente cambiaron su manera de vivir. Ellos reuniendo cada noche, querían reunir. Ellos no tenían como nosotros el Nuevo Testamento. Ellos estaban escuchando de los apóstoles, pero estaba en la palabra de Dios cada día, cada noche. Y vendieron sus propiedades, sus terrenos, etcétera, para ofrendar con mucho amor, amando a Dios con todo su corazón, lleno del Espíritu Santo, lleno de gozo y totalmente viviendo una vida centrado en Cristo Jesús. Muchos ahora quieren el mundo y el gozo de Cristo, hermanos, no es posible. ¿Es Cristo o el mundo? Hemos leído, ustedes han leído Juan capítulo 2. No es posible amar al mundo y amar a Cristo. Es que es uno o al otro. ¿Es Cristo o el mundo? Este es el problema. Amando al mundo, queriendo cosas terrenales en lugar de cosas celestiales, cosas de arriba. Hemos estudiado la palabra, hermanos. ¿Y por qué no estamos recibiendo? Gloria a Dios que Juan siempre poniendo el enfoque en Cristo Jesús. Yo no soy digno de desatar la correa del calzado. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es como el Cordero de la Pascua. Tiene que ver con nuestra necesidad. Nosotros tenemos pecado dentro de nosotros. Tenemos un corazón engañoso. Necesitamos a Jesucristo, conocer a Él. He aquí, está aquí el Cordero de Dios que puede ayudarnos con nuestro problema. Quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón. Noten, hermanos, varón. Está diciendo que sí, es hijo de Dios, pero es varón. Este es de nacimiento de Cristo Jesús. El Verbo se hizo carne, habitó con nosotros, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, o puede ser revelada o revelado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Versículo 31. Yo no le conocía. 33. Yo no le conocía. Pero él que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi
y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Después de mí viene un varón, pero este es el Hijo de Dios. Qué misterio. Nació como un bebé en un establo. Es increíble. Como dice en Juan capítulo 1, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, hermanos. Es la voluntad de Dios. Y es por medio de este verbo que se hizo carne. Este es el Cordero de Dios. Hermanos, como personas de Dios, en la Navidad, ¿qué debemos hablar? De Jesucristo. ¿Quién es Él? Es el Hijo de Dios. Es nacido de María. Ella puso en un pesebre, pero gracias a Dios es el Rey de Reyes. Este es el Hijo de Dios. Le vi al Espíritu Santo. Gracias a Dios podía ver y entender que llegó el Espíritu Santo sobre él. Ustedes saben que en Lucas, cuando llegó María con Jesucristo en su vientre, que brincó Juan el Bautista en la presencia de Jesucristo. Tenía unas semanas, no sabemos exactamente, pero no mucho tiempo, pero nació y no tenemos, dice él, yo no le conocía, pero ya yo entiendo, este es el Cordero de Dios. Vi al Espíritu y ahora yo sé. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Hermanos, yo bautizando a una persona es como el Juan el Bautista. Yo no tengo poder, pero Cristo bautizándonos con el Espíritu Santo hay poder. Esto es lo que puede cambiarnos, limpiarnos. Y esto es lo que necesitamos predicar. No estamos diciendo que es asistir a la escuela y aprender cosas acerca de Cristo, es conocer. Yo no le conocía, pero ahora sí. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y ahora es lo que yo quiero hablar esta noche. Versículo 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Versículo 36, y mirando a Jesús, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Su mensaje, el Cordero de Dios. Primer día, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El segundo día, el Cordero de Dios, acordándose que, wow, todos nosotros tenemos un problema con el pecado. Él estaba bautizando en agua. ¿Para qué? Arrepentimiento, el perdón de nuestros pecados. Cada uno de nosotros necesitamos a Jesucristo para limpiarnos, para cambiarnos.
Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Gloria a Dios. Si yo soy un pastor fiel, no estoy buscando personas que van a hablar de mí. Yo voy a buscar a personas que van a hablar de Jesucristo. Juan el Bautista no estaba hablando de sí mismo, estaba hablando de Jesucristo. Esto es lo que tenemos que hacer. Predicar a Jesús. Siguieron a Jesús y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, noten que estaba siguiendo a Jesucristo. ¿Qué es el llamamiento de Dios a ellos? Sígueme, sígueme. Estaban siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Es interesante. Nada de, debe reconocerme como Mesías, orar esta oración conmigo y ya. No, no, no. ¿Qué buscan? ¿Dónde moras? Ellos querían una relación con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hermanos, es exactamente lo que nosotros necesitamos para recibir el perdón de nuestros pecados. 21 de noviembre 1971 es el día que yo, después de muchos domingos escuchando, pasando muchas veces, no sé cuántas veces, muchas veces pasando al frente y llorando, no tanto como este día, pero yo llorando. ¿Qué estaba yo buscando? El perdón de mis pecados. Yo quería conocer a Jesucristo. Yo había escuchado de Él, de su gracia, que podía perdonarme. Yo tenía serios problemas con el pecado. Yo necesitaba algo para transformarme, cambiarme. Hermanos, esto es lo que nosotros necesitamos. No es nada más tomar algunas decisiones y ya, y vamos a vivir en el mundo y vamos a tener éxito en el mundo. No. Vamos a seguir a Cristo, vamos a ministrar, vamos a hablar de Jesucristo. Necesitamos conocer, morar con Él, vivir con Él. Les dijo, venid y ver, o vengan. Ustedes pueden ver. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con Él aquel día, porque era como la hora 10, como a las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús, un discípulo, Andrés, discípulo de Juan el Bautista. Y Juan testificando de Cristo y Andrés llegó a ser uno de los primeros, Andrés. Pero es interesante, hermano de Simón Pedro, porque en el Evangelio según San Juan, unas ocasiones habla de Andrés, pero habla mucho de Simón Pedro. ¿Y cuál es la razón que Simón Pedro llegó a conocer a Cristo Jesús? Es este amor de Andrés. Y Andrés no enfocando en sí mismo, enfocando en Cristo Jesús. Y después de conocer a Cristo, se fue para encontrar a su hermano y habló es que predicando a Jesucristo en una manera de que Pedro se fue, o Simón se fue y tenía un encuentro con Cristo.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Esta es la historia. Andrés siguiendo a Jesús, quedando con él donde él moraba para conocerlo. Halló primero a su hermano Simón y le dijo, halló primero y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Esta es la razón que después de conocer a Cristo Jesús, 21 de noviembre, yo estaba predicando a Jesucristo el 28 de noviembre. Tenía que hablar de Cristo. Tenía que hablar de alguien que cambió mi vida, que me dio algo. Es increíble, hermanos. Qué triste que hemos cambiado una relación con el Verbo que creó al universo, pero llegó a vivir como un ser humano, como varón, y morir en la cruz para salvarme y cambiarme y a ustedes. Es para todos nosotros. ¿Por qué no estamos viviendo a Jesucristo? ¿Por qué no estamos a Andrés, conociendo a Cristo, tenía que encontrar a su hermana? Hemos hallado al Mesías. No había duda. Ya, el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cefas es en arameo. Pedro en griego es la palabra piedra o roca. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En aquel tiempo, el Señor no me reveló que yo iba a ser pastor de hispanos, que iba a tener un ministerio trabajando con los hispanos. Pero hizo algo en mi vida para cambiar mi vida y para amar a Cristo Jesús. En el principio de mi ministerio, yo pensaba que es increíble. Yo recibí una invitación a predicar en París, también en Londres, en Atenas, pero Atenas, Tennessee, en Londres, en Kentucky, París, en Tennessee, pero muchas ciudades del mundo. Y yo en Roma, predicando en Roma, pero en Georgia. Wow. Y en Dalton, que ahora se llama el pequeño México, Little Mexico. El Señor podía ver que este varón, hermano de Andrés, es alguien que Cristo iba a usar en una manera tremenda. Vamos a ver Lucas y pienso que vamos a terminar con Lucas, pero hay más que vamos a estudiar en la próxima sesión. Pero ustedes saben de esta historia. Lucas capítulo 5. También en
antes en Juan tenemos aquí Andrés y Pedro y Felipe y Natanael llamando a diferentes personas. Pero en Lucas tenemos la historia en la barca. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agrupaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ellos querían oír la palabra de Dios. Los fariseos no estaban hablando de Jesucristo, no estaban hablando de misericordia, no estaban hablando de la gracia de Dios, la verdad. Ellos estaban predicando tradiciones de hombres, estaban ministrando. Es que ellos no estaban escuchando mucho de la verdad. Y cuando llegó a Jesucristo, es que ellos, dice, el gentío se agrupaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes? Es interesante, hemos visto los jueves este templo lleno, casi lleno de personas buscando al Señor. ¿Qué pasó? ¿Por qué no tenemos ganas como en el pasado? Conocer a Jesucristo, hermanos, tenemos que seguirlo. Tenemos que amarlo, tenemos que sacrificar, tenemos que decir, no, es que sí, tengo que vivir en el mundo, tengo que proveer por mi familia, etcétera, pero mi tarea, mi responsabilidad es seguir a Cristo, morar con Él. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Dice, hey, es tiempo para echar sus redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Pienso que estaba Simón diciendo que hey, yo soy el profesional, yo soy pescador. Pero a tu palabra, en tu palabra echaré la red. Qué bueno que decidió a obedecer la palabra de Dios. Hermanos, yo quiero decir que Cristo Jesús tiene la sabiduría que ustedes necesitan. Él tiene la palabra que cada uno de nosotros necesitamos. Necesitamos oír a Él, buscar a Él. Simón, en el principio, en el primer encuentro, Andrés hallando a su hermano, llevándolo y él conociendo, tenido este encuentro que ahora, no más Simón ahora, es como Cefas, Pedro. Todavía está aquí, Simón. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, ahora, ¿quién está hablando? Simón Pedro. Cayó de rodillas ante Jesús. Esta piedra, el Señor haciendo algo. Hey, Simón, tiene que cambiarse. Si va a ser la piedra, si va a ser una roca mía, tiene que humillarse, tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que reconocer quién soy yo. Usted tiene que tener una relación conmigo.
Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Lo que pasó toda la noche, trabajando y nada. Y la palabra de Dios, y increíble. Y él dice que, wow, apártate de mí. No merezco, no. Yo soy un hombre pecador. Hay mucha necesidad dentro de mí. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Amén. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Hermanos, este es el significado de ser cristiano. No es nada más repetir A, B, C, 1, 2, 3. Es conocer a Cristo Jesús y seguir a Él. ¿Y qué pasa? Una vida totalmente transformada. En lugar de ser un hombre pecador llegando a ser, pero Él ocupaba mucho como nosotros, todos nosotros. Yo empecé a predicar en una semana, pero yo cayendo tanto que yo ocupaba más tiempo con el Señor. Y yo me acuerdo yo también de rodillas diciendo que yo soy un hombre pecador. Yo tenía que aprender que es mensaje de Cristo y Él puede sanarme, curarme, cambiarme. Y hermanos, este es el poder de Cristo, hermano, diciendo que ya, yo ando diferente, no en la calle, ya con Cristo, pero tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que humillarnos, tenemos que amar a Cristo de corazón. Y hermanos, es lo que yo quiero decir. En lugar de confiar en nuestra sabiduría, en nuestro entendimiento, creer en la preciosa palabra y saber que Cristo está trabajando en nosotros. Él quiere que nosotros podamos buscar a Él y morar con Él. Y nosotros buscando a Él de corazón. Este es lo que nosotros necesitamos. Es algo real, verdadero con Cristo Jesús. Este es el mensaje de la Navidad. No es mensaje de mucha celebración y comprar cosas y como muchos gastando mucho dinero y es que sí, claro que sí, son luces, etcétera, pero no es como lo que nosotros realmente necesitamos y es encontrar a Jesucristo y recibir la salvación de nuestro corazón y Cristo Jesús entrando y nosotros siguiendo a Él y viviendo para la honra y la gloria de Él. Y buenas cosas van a pasar y el Señor va a cambiarnos. Sí, ahora tengo dos nombres, Richard y Ricardo. Y yo escucho más Ricardo ahora que Richard, sí, porque el Señor quería usarme en la obra con los hispanos. Y yo muy contento. Pero más que nada, hermanos, a conocer a Jesucristo. Qué grande bendición. Oremos. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a ver a Simón llegando a ser Pedro. Y en el estudio, cuando tengamos tiempo, si es la voluntad, ayúdanos a profundizarnos más en tu palabra y tener un mejor entendimiento de tu voluntad, una revelación de Cristo quitando el velo, que nosotros podamos ver que Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y de nosotros con verdadero arrepentimiento.
y siguiendo a Cristo de corazón como nuestro Señor. Y gracias que tú como nuestro Padre, utilizándonos como pescadores de hombres y mujeres y adolescentes y niños, abuelos, ayúdanos a entender todo esto. Y gracias por lo que tú estás haciendo. Y pedimos que nosotros podamos tener más y más y más de ti. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.